Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 6986-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Lunes 4 de agosto de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrado por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 6986-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la señora Lady Diana Vidal Silupu en el marco de la subasta inversa electrónica número 4-2025-MDL-Bienes, primera convocatoria, convocada el 2 de julio de 2025 por la Municipalidad Distrital de Lurigancho, Chosica, para la contratación de bienes o servicios comunes, adquisición de canasta alimentaria destinada a la recuperación del paciente y a la familia afectada por tuberculosis del distrito de Lurigancho, Chosica. En representación de la postura impugnante se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Ismael Edward Dayorso Velarde, identificado con DNI número 2152218. En representación del tercer administrado, Grupo Peruano de Negocios Roma SAC, se encuentra presente para hacer el informe técnico la señora Mariela Luz Benavente Castro, identificada con Colegio de Nutricionistas del Perú, número 2793. En representación de la entidad se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Luis Eduardo Quispe Jesús, identificado con DNI número 70905174. Se deja constancia que interviene el vocal Juan Carlos Cortés Tataje en reemplazo del vocal Steven Aníbal Flores Olivera, según rol de turnos de vocales presidentes de sala. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TCP. Muchísimas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante de la impugnante. En ese sentido, tiene el uso de la palabra señor Ismael Dalorzo Velarde. Buenos días, muchas gracias, presidente. En principio, es preciso manifestar que nuestra oferta fue eliminada por no cumplir con presentar el registro sanitario del producto ofertado de aceite vegetal comestible con el tipo de envase secundario de caja de cartón doble corrugado. De lo antes señalado, debemos mencionar que mi representada, por un error involuntario, no incluyó en su oferta las anotaciones de las dos ampliaciones del certificado del registro sanitario número C 170-1614N, correspondiente al producto ofertado de aceite vegetal, lo mismo que contienen el tipo de envase secundario de caja de cartón doble corrugado, como se señalan en la base del procedimiento. En esa medida, el oficial de compras debió de solicitar la subsanación de nuestra oferta por la omisión de las dos extensiones del registro sanitario número C170-1614N, presentado en nuestra propuesta para validar el producto ofertado de aceite vegetal comestible, según el numeral 78.1 y 78.2 del artículo 78 del nuevo reglamento, ya que ellos tuvieron la oportunidad de visualizarlos al momento de constatar nuestro registro en la página web de IGESA. Sin embargo, de una manera incorrecta, optan por eliminarnos. En ese sentido, solicitamos a su distinguido tribunal que se nos conceda la oportunidad de subsanar las dos extensiones de nuestro registro sanitario presentado para validar el producto ofertado de aceite vegetal comestible, ya que estas son constancias emitidas por una entidad pública, las mismas que han sido extendidas antes del procedimiento de selección, de acuerdo a cómo lo señala el artículo 78 del nuevo reglamento, y por sus efectos se nos otorgue la buena prueba, ya que mi representado ocupó el mejor puesto en el cuadro de prelación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, se le concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado de la empresa Grupo Peruano de Negocios Romas por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra la señora Mariela Benavente Castro. Señora Benavente.
Señora Benavente, no la podemos ver, tampoco la podemos escuchar. Señora Benavente. Secretaría, agradecería si se puede comunicar con la señora Benavente vía teléfono. Entendido, señor presidente. Me informo, por favor. A efectos de no atrasar el desarrollo de esta audiencia, en caso se conecte la señora Benavente, le daremos la oportunidad de poder participar. Previo a ello, vamos a concederle el uso de la palabra al representante de la entidad, la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, a quien le estamos otorgando el tiempo de 10 minutos para que realice su informe de hechos. Tiene el uso de la palabra el señor Luis Quispe Jesús. Señor presidente, señor magistrado del tribunal, buenos días. Voy a compartir PPTs. Ok, continúe, señor Quispe. ¿Me confirma si se logra visualizar, por favor? Sí podemos visualizar. Continúe. Bien, el presente recurso de apelación es sobre la subasta inversa electrónica 04-2025-MDL-bienes, sobre la adquisición de canasta alimentaria destinada a la recuperación del paciente y familia afectada por tuberculosis del distrito de Lurigancho-Chosica. Bien, en principio, vamos a analizar las pretensiones que tiene el apelante. Como primera pretensión, dice que se revierta la no admisión de nuestra oferta y se otorgue el plazo de ley para subsanarla. Hay que hacer énfasis acá, señores del tribunal. La primera pretensión habla sobre la no admisión de la oferta. Respecto a ello, el artículo I, el literal I del artículo 308 del reglamento de la ley 32069 dice lo siguiente. El recurso de apelación presentado ante la entidad contratante o ante el Tribunal de Contrataciones Públicas es declarado improcedente cuando no exista conexión lógica entre los hechos expuestos, entre el recurso de apelación y su petitorio. Ahora bien, vamos a analizar los hechos expuestos, así como el petitorio. Dentro de los fundamentos de hecho, dice lo siguiente. En concordancia con ello, las bases estándar de la subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, contenidas en la Directiva 001-2019, establecen en el capítulo 4 requisitos de habilitación. Se debe incluir los requisitos y los documentos que acreditan el cumplimiento relacionado a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica en materia de la contratación. Asimismo, el apelante menciona que se conceda un plazo para subsanar las ofertas, ¿no? En la cual menciona ellos que por un error involuntario no han incluido las anotaciones del registro sanitario de aceite C1701614N. Como vemos, dentro de los fundamentos de hecho, el apelante hace mención a la descalificación. Y acá también sacamos un párrafo, un extracto del recurso de apelación interpuesto, en la cual dice lo siguiente: en ese contexto traemos a colación lo dictaminado por el oficial de compra
sobre la descalificación de nuestra oferta, ¿no? Como podemos observar, hace mención al acta de otorgamiento de Buena Pro y hace mención al punto número 5, evaluación y calificación de ofertas. Sin embargo, asimismo, esto tiene concordancia con el numeral 3.6, requisitos de calificación de las bases, en la cual nosotros exigimos el registro sanitario para el producto aceite vegetal comestible. Sin embargo, ¿qué es lo que hace en el petitorio? En el petitorio dice que se revierta la no admisión de nuestra oferta. O sea, en los fundamentos, de hecho, nos habla de la calificación, de la descalificación de su oferta, pero en el petitorio solicita que se revierta la no admisión de nuestra oferta. Por lo cual, se evidencia claramente que no existe una conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso de apelación y su petitorio. Por lo cual, señores del tribunal, nosotros como entidad solicitamos que se declare improcedente el recurso de apelación. Ahora bien, sin perjuicio de ello, el apelante también solicita que se le otorgue una subsanación de oferta. Al respecto, ellos citan el artículo 78 del reglamento que dice lo siguiente. Si bien es cierto, el numeral 78.2 dice, son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública o la omisión de su presentación siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. Si nos vamos al 78.1 del mismo artículo, dice lo siguiente. Durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden, no es que es obligatorio, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material de los documentos presentados. Y hay que darle énfasis a esto que dice, siempre que no alteren el contenido esencial de su oferta y respetando el principio de igualdad de trato. ¿Qué nos dice el principio de igualdad de trato? Que está en el literal K del artículo 5 de la ley. Igualdad de trato. Las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Este principio exige que situaciones similares no se traten de manera diferenciada y que situaciones diferentes no se traten de manera idéntica, por lo cual, en el presente proceso de selección, han presentado el registro sanitario con código C1701614N, 7 postores, incluido el apelante Vidal Silupu Lady Diana. De los 7, los 6 que se menciona, Servicios Daiger, Corporación Yegals, Inversiones Saavedra y Poma, Grupo Peruano de Negocios Romasac, Grupo Guiari y Negocios Yanlu, presentaron con las respectivas anotaciones. De los 7, el único que no presentó sin las anotaciones fue el apelante Vidal Silupu Lady Diana, con lo cual no es aplicable este principio de igualdad de trato. No podemos mandar a subsanar solamente al apelante porque no presentó las anotaciones correspondientes. En este caso, no estaríamos cumpliendo el principio de igualdad de trato, toda vez que los demás postores sí fueron diligentes al momento de presentar su oferta. En ese sentido, traemos a colación, señores del tribunal, la resolución 02167-2020-TC-S1, en la cual dice lo siguiente. Cada postor debe ser diligente al momento de presentar sus ofertas. Asimismo, la evaluación debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta. Por lo expuesto, señores del tribunal, se evidencia claramente que al solicitar una posible subsanación al postor, no se estaría cumpliendo el principio de igualdad de trato, por lo que solicitamos que se declare infundada el recurso de apelación en todos sus extremos. Gracias. Muchas gracias. La señora Benavides, ¿está conectada? Muy bien. A continuación, vamos a conceder el uso de la palabra al tercero administrado por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra señora Mariela Benavente Castro. Gracias, disculpen, es que estaba en otra audiencia, me programaron sin querer las dos audiencias juntas, discúlpenme. Ya, gracias. Voy a compartir mi pantalla.
¿Ya? Ok, continúo. ¿Se puede visualizar? Sí podemos visualizar si Ok, tenemos- gracias. Bueno, en esta oportunidad vengo a presentar la parte técnica sobre la posición que tiene el Grupo Peruano de Negocios Romas respecto a este recurso de apelación, ¿no? ¿Cuál es nuestra pretensión o la pretensión del Grupo Peruano de Negocios Romas? Bueno, que se ratifique la no calificación de la oferta de la señora Vidal Silupo Leidiana y que se ratifique el otorgamiento de buena pro para el Grupo de Negocios Romas. A ver, el motivo por qué se descalifica a la señora es porque cuando han hecho la revisión, por lo que dice el acta, ¿no? La revisión de la oferta, bueno, se puede visualizar que no ha presentado, o sea, ha presentado una parte de su registro sanitario, ¿no? En el que no consigna, acá dice, ¿no? No, por supuesto, la documentación presentada en la oferta electrónica no reúne las condiciones requeridas en las bases, todas las que el sanitario presentado no precisa la caja de cartón doble coarrugado. Okay. Nosotros hemos pedido la oferta del apelante para hacer la revisión y bueno, sí se visualiza que no has juntado, ¿no? No has juntado o sea, revisando la oferta, tú no puedes visualizar, ¿ok? Que esta característica. ¿Qué es lo que ha pedido la entidad como envase secundario o lo que vendría a ser embalaje? El primario es el que va directamente pegado al alimento y el secundario es el embalaje, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pedido la entidad? Ha pedido específicamente caja de cartón doble corrugado contenido 12 unidades. ¿Qué es lo que me dice la ficha técnica referente al embalaje en el caso del aceite? Me dice, no, si la entidad requiere que el producto sea embalado, deberá indicar en las bases las unidades de envase del embalaje. Ok, y se ha puesto, son 12 unidades. O sea, no estamos hablando que se haya pedido algo que está fuera o que no está autorizado por la ficha técnica. Eso me gustaría que quede claro. O sea, sí, es más, también te dice que puedes consignar el material y el tipo de cerrado, que también lo ha pedido la entidad. Por lo que he podido revisar, en la oferta del apelante, tiene el anexo 3, que es la declaración jurada que todas las empresas, bueno, todos los postores presentan en su oferta, donde dice ella conocer y aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Yo entiendo que tú cuando conoces, aceptas y te sometes a las bases, eres consciente de lo que te están pidiendo íntegramente en el proceso de contrataciones, ¿no es cierto? Porque lo que tú tienes que hacer es acreditar todo lo que te están pidiendo. En este caso, ellos han presentado este sanitario, ¿ok? Perteneciente a la empresa Grinza, donde pueden visualizar, no sé, no puedo, no, o sea, yo he revisado y no encuentro el doble coarrugado. Si bien es cierto, ellos indican que por un error involuntario no se incluyó esta característica que es parte de las anotaciones o las modificaciones o las ampliaciones que tiene el sanitario. Pero lo que sí es cierto, como ya tenemos algunas resoluciones del tribunal, ¿no? O sea, las bases son las reglas en las cuales deben someterse los participantes o los postores, así como el órgano encargado de las contrataciones al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. Luego, estas son de este año con la nueva normativa, ¿no? Porque sabemos que hemos cambiado la ley de contrataciones. Y esta es otra, también de este año con la nueva normativa, y dice, toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme lo requerido en las bases, a fin de que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de las mismas y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la entidad. Llegando a este punto, es necesario precisar que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y debe encontrarse conforme a lo que no es función del comité de selección o el tribunal interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones, precisiones, sino aplicar las bases y evaluar las ofertas en virtud de ellas. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Ok, entonces, es en base a esto que consideramos como considera el Grupo de Negocios Romas, que el permitir, ¿no? La señora dice que fue un error involuntario. Yo entiendo. Muchas veces cuando tú haces una oferta hay errores, pero sabemos que con esta norma hay que ser más exactos porque estamos diciendo que conocemos en totalidad la oferta, perdón, las bases, que conocemos en totalidad toda la documentación. Es más, estamos firmando ese anexo, ¿no es cierto? Hablan de una subsanación. Yo entiendo que yo puedo subsanar de repente un documento que no lo presente. Entiéndase, me piden un registro y no presento nada del registro sanitario. Me piden un hazard, no presento nada del sanitario. Entonces, puedo subsanarlo, sí. Yo entiendo también que puedo subsanar de repente un error en digitación, pero si se permite subsanar un documento que, me olvidé una parte
yo creo que no sería un trato igualitario porque hay muchas, cuando se hace una oferta, en algún momento yo hacía ofertas ya para diferentes empresas, cuando se hace una oferta, tú estás a lo mínimo revisando porque tú, y asumo que todos, porque por lo que he revisado del acta, todos han cumplido en colocar su documentación y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, sí, ellos dicen que es un error involuntario, pero no es que no haya puesto un documento, ¿no? O sea, ellos refieren que no, que se olvidaron de poner una anotación, pero particularmente consideramos que el permitir una subsanación estaría privando ya de la igualdad de trato a todos los participantes, porque si no, cada quien deja de poner una partecita de su sanitario, de repente una partecita de su plan HACCP, y entonces ahí yo puedo, de repente no pongo nada, ¿no? Pongo solo la primera hoja y luego me pongo a buscar el resto del documento de mi sanitario y después, ¿sabes qué? Permíteme subsanar. Entonces, las empresas que no se presentaron porque en ese momento no tenían la documentación completa donde quedan. Entonces, yo creo, sí, que este recurso de apelación debería ser declarado infundado y se debería ratificar el otorgamiento de buena pro a la empresa Grupo Peruano de Negocios Romas por lo que hemos expuesto, ¿no es cierto? Ellos reconocen que es un error involuntario, pero ese error involuntario debió, entre comillas, ¿no? O sea, debieron evaluar su oferta antes de subirla, porque ustedes mismos dicen, ¿no? Cuando tú lees para subir la oferta, dicen, ¿no? El postor deberá cerciorarse primero que se pueda leer, que se pueda visualizar. Entonces, parte de la responsabilidad como postor, ¿no? Cuando subes tu oferta es hacer esto, hacer la revisión completa de tu oferta. Eso es todo, y disculpen nuevamente, por favor. Gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante de la impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente. La misma entidad señala que se dieron cuenta de que omitimos las dos extensiones y de una mala utilización a la normativa vigente de contratación del Estado, obviaron de subsanar, desnaturalizando la norma, obviaron de pedirnos la subsanación. O sea, ¿en qué estamos? Ellos mismos señalan que se dieron cuenta a la hora de revisar los registros, ya que son iguales a los otros participantes, y por una igualdad de trato, dicen, ¿no? Ya que igualdad de trato de dónde, si ningún participante ha tenido la opción de subsanar. Yo no solamente me han pedido subsanar a mí, sino, o sea, no solamente, si me hubiesen dado que otros no hubiesen subsanado, ahí sí entraría esos principios de la contratación pública, ¿no? Pero en este caso, no entiendo lo que dice la parte de la entidad. Ellos se dieron cuenta de que omitimos por un error involuntario esas dos extensiones, sin embargo, no nos pidieron la subsanación de acuerdo al artículo 78 del nuevo reglamento. Solo hay que dejar constancia de eso y pedirle nuevamente a ustedes que nos permitan subsanar nuestra oferta, ya que cumplimos con todas las condiciones del caso. Muy amable, gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, consulto al representante de la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tiene 3 minutos para ello. Sí, señor presidente. Respecto a la réplica del apelante, si bien es cierto, nosotros como entidad hacemos una revisión global de todas las ofertas de los postores. Como ya había mencionado, con este registro sanitario que es el C1701614N, que pertenece al fabricante Agroindustrias Integradas S.A., se han presentado 7 postores, incluido el apelante Vidal Silúpula y Lidiana, de los cuales, ¿por qué nosotros no hemos solicitado la subsanación a este postor? Porque de los 7, 6 sí han presentado correctamente con las respectivas anotaciones, y en el informe técnico legal que lo hemos subido al SEACE, hemos adjuntado todos los registros sanitarios de los 7 postores. Sin embargo, solamente la única empresa que no cumplió con subir las anotaciones correspondientes en su oferta fue justamente el apelante, Lady Diana Vidal Silupo. Entonces, ¿qué nos dice? Voy a reiterar otra vez el literal K del artículo 5 de la ley, ¿no? Nos dice que el principio de igualdad de trato, las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades,
Asimismo, nos dice que este principio exige que situaciones similares no se traten de manera idéntica. En este caso no vemos situaciones similares, porque las situaciones similares serían, bueno, los 6 postores que presentaron correctamente, ¿no? No calzas sobre el apelante, porque él no ha presentado las anotaciones del registro sanitario, entonces solamente no podemos mandar a subsanar a un solo postor cuando los demás sí han sido diligentes al momento de presentar su oferta. Entonces, por lo expuesto, reitero otra vez, señores del tribunal, que se declare improcedente el recurso de apelación. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, consulto al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. También se le otorga 3 minutos. Sí, conforme dije hace un momento, ¿no? Cuando me tocó hablar. En algún momento yo he hecho ofertas para algunas empresas y lo cierto es que cuando tú te vas a presentar a un procedimiento de selección, pues tú revisas los requisitos y tú armas tus ofertas en base a los requisitos, ¿no? Y me ha tocado algunas empresas que me dicen, no, licenciada, no me voy a presentar porque me falta este requisito o esta anotación, de repente, o no la tengo, no es actualizada, y sencillamente no se presentan por eso. Ok, entonces yo consideramos que permitir una subsanación en este momento, me refiero, ¿no es cierto? Si bien es cierto, como refiere la parte que está el apelante, ellos consideran que sí vale la subsanación, pero siendo conscientes, al no actuar diligentemente, y digo, porque sí, suele suceder, ¿no? Estaríamos, como bien dice, escuché hace un ratito, si dice que son 6, nosotros hemos pedido de quien nos ha apelado, porque yo no puedo pedir de los demás, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hemos revisado es que faltó, o sea, solo puso 2 caras, y como bien también he leído en algunas resoluciones, se supone que la revisión debe ser en base a lo que tú presentas. Vuelvo a repetir, si de repente no hubieran puesto nada del registro sanitario, bueno, sería otra cosa porque me olvidé todo el registro, pero es una anotación. Y una anotación generalmente tú la tienes que conseguir, dependiendo cómo esté, tú la consigues solo del propietario, o sea, del dueño del sanitario. Porque si la cortas de internet, sale que es cortada de internet. Entonces, bueno, particularmente creemos nosotros que no sería prudente permitir que subsane su oferta y que se dé por calificada, porque bueno, por no actuar de manera diligente, ¿no? Entonces, gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, habiendo culminado esta segunda etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Sonia Angulo. Buenos días con todos. No tengo preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Doctor César Sánchez. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el representante de la entidad, señor Quispe, buenos días. Sí, doctor, lo escucho. A ver, quisiera entender puntualmente la posición de la entidad respecto de la razón por la cual no solicitó la subsanación de la oferta presentada por el impugnante, porque como parte de su exposición mencionó que la norma establece el término puede. Entonces, ¿cuál ha sido la razón por la cual la entidad no solicitó la subsanación de esa oferta? Sí, doctor, le explico lo siguiente. Si bien es cierto, la normativa te dice que la entidad puede solicitar, pero nos dice que respetando el principio de igualdad de trato. O sea, yo le pongo el ejemplo. De los 7 postores que se presentaron con ese registro, imaginemos que 4 o 3 le haya sucedido lo mismo, ¿no? La cosa similar que no presenta la anotación 1 y la anotación 2. Entonces, en base a ese criterio, hay situaciones similares. Entonces, yo puedo mandar a subsanar a los 3, ¿no? Porque ya hay una cantidad considerable y estoy me estoy basando en el principio de igualdad de trato, ¿no? Pero en este caso, de los 7 que han presentado diligentemente, 6 han presentado correctamente, solamente 1 no ha presentado las anotaciones. En este caso, yo no podría mandar a subsanar como entidad porque estaría afectando el principio de igualdad de trato. ¿Por qué? Porque de 7, 1 presentó erróneamente y los demás presentaron correctamente.
Entonces, en base a Ok. ese criterio es que nosotros no hemos mandado a subsanar. Ok, señor Quispe. Eh, y no le parece que, a ver, en principio debe tenerse en cuenta que el principio de igualdad de trato, valga la redundancia, es no tratar de manera desigual situaciones que son particulares, ¿no es así? Bajo la posición de la entidad, solo correspondía solicitar la subsanación en el único supuesto que todas las ofertas también deban ser subsanadas. Disculpe, no le entendí muy bien, doctor. Lo que pasa es que hace mención a que no se solicitó la subsanación de una oferta porque todas las demás ofertas fueron correctamente presentadas bajo posición de la entidad. Entonces, yo pregunto, bajo posición de la entidad, ¿correspondía solicitar la subsanación de la oferta del impugnante únicamente si todas las demás ofertas también se encontraban en esa misma situación de omisión de documentos? Claro, como le pongo el ejemplo, de 7, por lo menos 4 hayan estado en el mismo error, entonces yo puedo mandar a subsanar, porque ya corresponde una situación similar. En este caso, no comparte ningún postor, además del apelante, la situación, eh, la presente situación, ¿no? Pero si fueran 3 o 4 que tengan el mismo error, ya cumple con este principio que es situaciones similares no se traten de manera diferenciada, ¿no? Entonces Y podemos mandar, podría precisarme en qué extremo de la norma se hace referencia a que este artículo de la subsanación es únicamente aplicable en caso exista más de una oferta en esta misma situación. explícitamente no lo dice, doctor, es un tema ya de interpretación, ¿no? Y no le parece que este principio de igualdad de trato, Ujú. el espíritu de este principio, que nuevamente repito, es no tratar de manera desigual situaciones que son similares, podría situarnos en un escenario en donde, por ejemplo, 3 ofertas son pasibles de subsanación y la entidad solicita la subsanación únicamente de una de ellas y no de las otras 2 que están en la misma situación? ¿No le parece que el principio de igualdad de trato está diseñado precisamente para este tipo de situaciones? A mi perspectiva, no, doctor, yo discrepo con ese criterio, porque el principio de igualdad de tratos se refiere a situaciones similares, ¿no? En este caso, los demás postores, como ya le menciono, y en el informe técnico legal hemos adjuntado todos los registros con los cuales ellos se han presentado diligentemente, ¿no? Su oferta, no siendo así el caso del apelante. ¿No? Este es el segundo supuesto, porque el primer supuesto, incluso yo le menciono que en los fundamentos de hecho, él habla de la descalificación y en el petitorio, pues, habla de la no admisión, que No, tampoco pues, no. la improcedencia que ha alegado su representada sobre materia de análisis por parte de este Ujú, colegio que no ha sido parte de la consulta que he formulado. claro. Pero en todo caso me queda claro cuál es la posición de la entidad, lo cual será abordado por parte de este colegio al momento de resolver. Sí, Y doctor. una última consulta. El numeral 78.2 del artículo 78 del reglamento hace referencia a que son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privados ejerciendo función pública o la misión de su presentación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. La posición del impugnante es que cuenta con ese documento emitido con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, solo que omitió consignar o agregar estos documentos adicionales. Para la entidad, ese supuesto se encuentra dentro de esta, o esta situación, se encuentra dentro de esta causal que acabo de leer de subsanación o no? Claro, doctor, como usted lo dice, el 78.2 dice tal cual, son subsanables los documentos por entidades públicas que hayan sido emitidos con anterioridad. Pero si nos vamos al 78.1, ¿no? Dice que pueden solicitar la subsanación siempre y cuando se respete el principio de igualdad de trato. No es como en la antigua ley. En la antigua ley te decía qué cosas son subsanables.
En cambio, acá solamente te da el 78.2 y lo demás te deja a criterio de la entidad y te pone que puedes solicitar subsanación siempre y cuando se respete el principio de igualdad de trato. Ah, ok. Entonces, La- para entender la posición de la entidad, sí, la situación del impugnante sí calza dentro del supuesto de subsanación establecido en el numeral 78.2, pero la entidad no solicitó la subsanación porque ello implicaría transgredir el principio de igualdad de trato, porque todas las ofertas habían sido correctamente presentadas según su posición y únicamente faltó esos documentos en la oferta del impugnante. Exacto, doctor, tal cual lo dijo, esa es la posición de la entidad. Y, Ok. y si hacemos un comparativo, disculpe unos segundos, si hacemos un comparativo con la anterior normativa, no nos dice el tema de principio de igualdad de trato, ¿no? Específicamente nos decía qué cosas son subsanables y que no afecten el contenido de la oferta. Pero con esta nueva ley, solamente nos dice las 78.2 que son subsanables y nos pone adicionalmente que pueden subsanar siempre y cuando se respete el principio de igualdad de trato. Nada más, doctor. Ok, Gracias. señor Quispe, me ha quedado bastante clara la posición de la entidad. Y como decía hace un momento, todos estos argumentos serán materia de evaluación y análisis por parte de este colegiado al momento de resolver. Gracias por sus precisiones. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Señor Quispe, yo quería formularle también algunas preguntas. A ver, quiero entender un poco la controversia. Nosotros revisamos el acta elaborado por el oficial de compra y en el acta, en efecto, se señala que existe una descalificación, ¿no?, por parte del impugnante. Y se señala lo siguiente, ¿no? Dice en folio 40, 42, se evidencia que el postor presenta el registro sanitario con código tal. Sin embargo, de la revisión integral del documento se verifica que no corresponden los requeridos en las bases, el cual establece caja de cartón corrugado, ¿no? Y de ahí continúa, y dice, por lo puesto, la documentación presentada de la oferta electrónica no reúne las condiciones requeridas en las bases, toda vez que el registro sanitario no precisa la caja de cartón corrugado. Pero nótese que estamos haciendo referencia a una característica técnica. Cuando luego vamos a la parte pertinente de los requisitos de calificación, en efecto hay requisito de capacidad legal, y en el requisito de capacidad legal se señala copia simple del registro sanitario, según los artículos 102 y 105 del Decreto Supremo 0798, ¿no?, que aprueba el reglamento sobre vigilancia, control sanitario de alimentos y bebidas sin modificaciones. Entonces, aquí viene mi duda, ¿no? ¿En qué extremo de las bases para el requisito de calificación se exigía que los postores acrediten esa característica de las cajas corrugadas? Sí, básicamente lo que ustedes están pidiendo ahí es que el producto que se está ofertando tenga registro sanitario. O en todo caso, ¿cuál es la incongruencia que existiría en esa oferta? Sí, señor presidente, muchas gracias por la pregunta. Le aclaro, cuando nosotros convocamos un proceso de subasta inversa electrónica, nos basamos a las fichas técnicas que aprueba Perú Compras. Dentro de estas fichas técnicas te pide que tú en las bases coloques precisiones en cuanto, por ejemplo, al envase primario, que nuestro envase primario fue botella PET con tapa PET, y envase secundario. Nuestro envase secundario, nosotros precisamos que sea caja de cartón de doble corrugado, así tal cual lo establece la ficha técnica. Entonces, los postores, al momento de presentar su registro sanitario, que en este caso lo pedimos nosotros en los requisitos de calificación como capacidad legal, el registro sanitario debe contener tanto la precisión 1 de envase primario como la precisión 2 de envase secundario. Ahora bien, en este registro en cuestión del aceite vegetal,
En el registro original como tal no dice, no menciona la caja de cartón doble corrugado, pero donde sí figura es en la anotación 2, cosa que el apelante no presentó en su oferta. Señor Quispe, pero hay un tema, ¿no? Y siempre es importante poder hacer la precisión. La naturaleza de la subasta inversa electrónica es justamente el generar un procedimiento de selección más ágil, más expeditivo. Y en ese sentido, las características técnicas son aquellas que están en la ficha. Y por lo tanto, se entiende que todos los proveedores que participan en un procedimiento de esta naturaleza, todos cumplen, ¿no? Porque si no, haríamos un procedimiento normal, ordinario, donde la entidad podría pedir que se acredite cada una de las características técnicas. En este caso, hay una ficha, ¿no? Con la presentación de la oferta se entendería que todos los postores se comprometen a cumplir la ficha. Y ustedes, como requisito de calificación, solicitan que se presente la capacidad legal, que en este caso, dentro de los documentos que se solicitan, es la copia del registro sanitario del producto. Pero al revisar las bases, incluyendo la ficha técnica, yo no encuentro que se exija que ese registro sanitario describa alguna característica en particular, salvo que existiese alguna contradicción o alguno de los productos no tenga este registro, y ahí estaríamos discutiendo si es subsanable o no subsanable. Entonces, por eso es que yo un poco quería entender la controversia en el sentido de decir, pero finalmente, ¿por qué se observa algo que aparentemente en las bases no lo piden, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre ese extremo. Sí, doctor, en las bases sí se pide. En las bases hay un apartado donde que dice envase secundario y envase primario de cada producto. Señor Quispe, viendo claramente, ¿en qué parte de las bases se dice que como el registro sanitario se debe acreditar tales características? Por favor, me precisa el folio de las bases para poder verificarlo. Un momento, por favor. Estoy abriéndolo, doctor. Un momento. Sí, doctor, es en el folio 26. ¿Me permite compartirlo, por favor? Claro, por supuesto. No, le voy a hacer bastante, poderlo visualizar. Este es el folio 26, señor presidente, en la cual dice claramente acá que nosotros solicitamos al producto de acuerdo al Decreto Supremo 007-2000-98 SA, en la cual solicitamos como envase primario botella PET y como envase secundario caja de cartón de doble corrugado de 2 unidades. Entonces, todos estos aspectos, el envase primario y el envase secundario, tienen que figurar en el registro sanitario. Es el folio, como le digo, el folio 26 de las bases. Ok, en todo caso, este tribunal va a proceder a hacer esa evaluación, ¿no? En los términos que ustedes nos están indicando y lo señalado en las bases del Señor presidente, disculpe, ¿me permite un minuto, por favor?
Señor D'Alonso, en realidad esta es una etapa en la que nosotros los vocales formulamos preguntas a partir de las dudas que Ok. podamos tener, Ok. pero siendo relevante, ¿no? La pregunta que yo estoy formulando, le traslado a usted la misma interrogante en el sentido de cuál es la posición del impugnante sobre lo observado por la entidad a efectos de saber la posición del impugnante. Me gustaría conocerla de manera muy concreta. Ok, doctor. En principio, las subatas inversas son aquellas que uno presenta su oferta, hay el periodo de lances y el ganador es el que obtiene la buena pro. Sin embargo, acá la parte de la entidad, de una manera no correcta, y tampoco no compartiendo los bienes del Estado, ¿no? Utilizarlo de la mejor forma porque tenemos el mejor precio, bueno, utiliza otros mecanismos. Ahora bien, aparte, la misma ley, el mismo reglamento nos permite subsanar, porque esas anotaciones son parte de nuestro registro que hemos presentado. Señor Alonso, eso ya lo hemos escuchado. Me gustaría saber la posición sobre la pregunta que formulaba la entidad. Solamente. No, sí está bien, o sea, ese era lo que yo quería agregar. No se preocupe, gracias. Muy amable, gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, no tengo más preguntas que formular, así que con ello vamos a dar por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación y dejando constancia que este tribunal resolverá conforme a los elementos aportados con motivo del recurso, así como la documentación que obra en el expediente, que forma parte también del procedimiento de selección. Muy buenos días con todos. Permiso. Buenos días.